Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a continuar un poco con toda la información que tiene que ver con Israel, ¿no es cierto? Y un poco este conflicto. Y vamos a mirarlo ahora desde el eclipse, ¿sí? Por eso este video está hecho como parte uno, parte 2, porque bueno, porque es mucha la información, si no tenía que hacer un video como demasiado largo y era como un montón. Así que vamos a analizar ahora la parte un poco del eclipse, cómo le cayó el eclipse, porque esto es fundamental, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña mirada sobre el líder, Benjamín, y vamos a ver un poco también cómo esto está tan relacionado con temas que comento en el otro video, ¿sí? Y cómo siento que este conflicto va a ser un antes y un después en un amplio sentido de la palabra para el pueblo de Israel. Entonces un poco vamos a estar haciendo ese análisis para profundizarlo. Decirles que en el video anterior o posterior, dependiendo cómo aparezcan o cómo los veas, un poco yo les explicaba la primera parte, hice un análisis de lo que es la revolución solar. Eso implica de que, bueno, este conflicto va a tener para largo, claramente, ¿no? Porque estaba implicado en esa revolución solar toda la cuestión un poco marcial, ¿no? Entonces, un poco yo estuve ya mirando algunos aspectos de cara a lo que es un poco el 2024 y hay muchos aspectos que nos hablan de que el conflicto se puede extender, ¿no? Se puede extender realmente complejo. Así que bueno, vamos a analizar entonces, como te decía, el eclipse. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto desde ya te agradezco que compartas este video. Por supuesto te dejo la página web en algún lugar para todos aquellos que quieren turnos, consultas, sesiones y más info de todos los servicios que tenemos disponibles. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco, tema fundamental, como te decía, dónde cayó el eclipse. ¿Está bien? Israel tiene ascendente en Libra, ¿no? Igual que la Argentina, tema que te marqué en el otro video, pero que me pareció algo bastante interesante, ¿no? Ascendentes en Libra que colapsan en cuanto a la imagen, en cuanto al carácter de la nación, colapsan en cuanto a la identidad de un pueblo y a lo que sucede dentro del mundillo interno de ese pueblo, ¿no es cierto? Ascendente casa uno. Y fíjate que también es recategórico que Marte queda en la misma posición, ¿no? Que para la Argentina. Entonces, vamos a ver qué más. Como eje del eclipse tengamos en cuenta esto. Vamos a tener en cuenta también este aspecto de la casa 5. Vamos a tener en cuenta también este aspecto de Plutón en 10, ¿ok? Y vamos a tener en cuenta la herida que queda desde la 12, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta un poco en el eclipse a nivel del tránsito, ¿no? Esta cuestión de Urano, ¿no? Explosivo sobre el Sol, un Sol en 8, ¿no? Algo que, un cambio repentino que sucede y el Sol quedó como, ¿qué? ¿No? Algo como medio así. Eh, y a mí me llama la atención, ¿no? Un Urano retrógrado, ¿no es cierto? Un Urano retrógrado es un poco una sorpresa hasta qué punto. Ojo con eso. Vamos a ver entonces también ciertas cuestiones que se van a estar emplazando ya entonces para Israel. En principio vamos a arrancar con, como te decía, todo lo que es la energía de la esfera del eclipse. Eclipsado Israel completamente en lo que es su ascendente, su identidad, ¿sí? Su identidad, las bases sobre las cuales este país fue fundado. Fíjense además que acá es interesante porque yo vengo marcando a todos los países y todos los análisis que vengo haciendo sobre el eclipse, un eclipse en Libra. Libra tiene tanto que ver con los vínculos con los otros, tiene que ver con la diplomacia, tiene que ver con pactos, tratos y acuerdos internos y con otros países, tiene que ver con la paz o la guerra, la justicia según quién, ¿no es cierto? Lo que es justo, el equilibrio o el balance para quién o según quién, ¿no? Todas estas palabras. Regente de Libra es Venus, que Venus un poco tiene este rol de planeta armonizador, pero siempre tenemos que pensar Venus como regente, con quiénes está jugando este juego. Entonces acá un poco nosotros que tenemos la energía de un eclipse que es, por un lado, un eclipse de nodo sur, lo que nos está indicando que es un cierre de ciclo de una identidad y de una forma de liderazgo, ¿sí? También es un cierre de ciclo y de una identidad para un pueblo.
¿está bien? Para un pueblo. Y cómo ese pueblo se relaciona y se comunica con Mercurio, regente de la casa 3, sus países vecinos, ¿sí? Y fíjense qué interesante cómo nos queda el vértex, el punto de destino. Esto iba a pasar en este momento y en este lugar, y más allá de que algunos pudieran tener cierta información, claramente acá hay algo que nos está diciendo que esto no tenía mucha forma de ser evitado, porque este es el momento en el que Israel tiene que hacer ese cambio de piel, por decirlo de alguna manera, de quién es, de cómo se muestra, de cómo lo ve el resto del mundo, de cómo se vincula y cómo se relaciona, pero también algo que se cierra dentro de su propia característica personal individual, en su identidad, y lo que pasa dentro del país, ¿no es cierto? Todos los temas internos del país especialmente, ¿sí? Entonces no es menor que Israel haya quedado eclipsado sobre el ascendente. ¿Está bien? Tengamos en cuenta, como dije también en el otro video, que ya habían tenido los israelíes muchos temas con este tema, perdón, la redundancia, con este representante, ¿no es cierto?, que tuvo manifestaciones, confrontaciones, viene de un periodo él de perder mucha imagen, ¿no? Y ahora un poco quiere tomar esa posición, ¿no?, del Salvador y como esta postura, pero quiero decirte que esto para él no termina, esta confrontación, y vamos a ver cómo sigue esta historia, pero me parece que hay una desintegración de esta representatividad y de este líder. ¿Está bien? Entonces, ¿quién queda eclipsado? El Sol. Es un eclipse de Sol, ¿sí? Eclipse de Sol significa que el Sol pierde la luz por un momento, luego la recupera en una nueva energía o en una nueva esencia, ¿ok? Por otro lado, eclipse de Luna nueva. Esto abre un capítulo. Entonces yo esperaría un poco lo peor, eh, lo más conflictivo, lo más intenso en los próximos 9 meses, aunque siento que esto se va a extender, 2024 y demás, ¿está bien? Entonces, un poco decirles que el eclipse, al ser una luna nueva, es un periodo que comienza, que se abre una nueva etapa, una nueva etapa. La luna nueva es un momento de sembrar algo para el futuro, ¿no? Y justamente con el eclipse, que nos habla, todo eclipse es un momento de transformación, ¿no es cierto? Es un momento de transformación donde algo, pum, queda eclipsado como algo que ya no puede seguir funcionando de una forma, no queda eclipsado, queda, imagínate esta sensación, no vas caminando y ¡pum!, quedas eclipsado, ¿no? Como por un momento te apagás y luego te volvés a encender, como resetearte, ¿no? Entonces acá lo que se resetea un poco es la identidad de Israel, ¿no? Entonces no me sorprende que todo esto haya ocurrido días previos al eclipse, porque el eclipse marca el fin de la paz en el mundo por un tiempo, y fíjate este país con este ascendente, ¿no es cierto? Eh, como digo, es un momento de cambio de piel, de cambio de identidad para este pueblo, de cambio de liderazgo también, ¿no es cierto? Eh, de estructuras además, porque este líder tiene como muchos años, ¿no?, en esta posición también. Y fíjense qué interesante cómo quedó Neptuno acá, ¿no? Neptuno, esto es interesante porque Neptuno quedó emplazado desde la 12, ¿no?, que es un poco el Neptuno natal, ¿no es cierto?, de este país. Y Neptuno, como digo siempre, tiene tanto que ver con un poco la conspiración, tiene que ver un poco con la confusión, cosas que no quedaron muy bien, no quedaron muy claras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y justamente lo que no queda claro es lo que sucede en Casa 12, que tiene tanto que ver con los atentados, ¿no? Entonces no queda muy en claro si esto, ¿no es cierto?, se sabía. Especialmente para mí hay algo como de esta esfera, ¿no es cierto? Y ya a partir entonces de esta situación neptuniana, ¿no?, que es un poco como te decía, el caos que se desata, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los atentados y demás, que genera y hace colapsar de vuelta la energía de este ascendente y de esta identidad. Entonces, por eso también es que pensemos que al ser un eclipse de nodo sur,
cerrando ciclos del pasado que ya no sirven, o sea, cerrando esa etapa de esa vieja identidad que teníamos y de lo que éramos, ¿sí? Y no nos olvidemos que Nodo Sur estuvo tan ligado a Marte en el último tiempo, ¿no? Nodo Sur Marte lo estuvimos transitando durante un largo periodo, y un poco el emplazamiento, lo que yo les vengo explicando es que es un poco cerrar ciclos de un portazo, ¿no? Como no son ciclos que se cierran en paz, sino todo lo contrario. Son ciclos que se van a cerrar a través de la confrontación, a través de la lucha, a través de la violencia, a través de situaciones que son muy complejas. Y es un poco la identidad que ahora toma este país, ¿no es cierto? Y que para mí, como digo, el eclipse marca un eje y una apertura de una situación que va a llevar por lo menos los primeros 9 meses, aunque hay emplazamientos que llevan a un año, 2 años más, ¿está bien? Entonces, Marte, fíjense Marte, el planeta de la guerra, el planeta de las armas, el planeta de la violencia, del fuego, ¿no es cierto? El planeta un poco que trae toda esta cosa como de imposición y está quedando sobre Escorpio, de quién es regente, y esto no es menor, porque si fuese, no sé, un Marte en Virgo, por ejemplo, que no estaría tan cómodo, pero en este caso es un Marte en Escorpio, en su propia casa, ¿no? Así como a su juego lo llamaron, ¿no es cierto? Y Escorpio tiene mucho la energía de la muerte y la destrucción, especialmente Escorpio, regente de la casa 8, es un poco la energía, ¿no? De los cambios violentos, cambios que se producen de una forma disruptiva y violenta. Entonces, Marte toma esa identidad, ¿no? Se para sobre la casa 1 en Escorpio, doblemente Marte con esa potencia, ¿sí? Y toma la identidad un poco de este pueblo, ¿no? Y es un poco lo que va a suceder, como te decía, cómo nos ven desde otros países, la identidad que tomamos en este momento, y un poco lo que sucede en el mundillo interno, ¿no es cierto? El carácter de una nación, que por ahora va a estar configurado, como digo, con Marte, ¿no? Marte luego se va a encontrar, fíjate, con el Quirón natal de Israel, que queda en la casa 1. Y fíjate cómo es un Quirón que está haciendo una oposición al Sol en 8, ¿no? Entonces hay algo como de no, ya un liderazgo en casa 8, qué lugar difícil, ¿no? Porque es un liderazgo complejo, ¿no? Complejo, que a través de sus, no sé cómo decirlo, pero medio como de sus posturas puede traer esos cambios violentos todo el tiempo, ¿no? Y deja herida esa identidad, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces pareciera que es, ¿no es cierto?, un pueblo que a través de ciertos cambios así como muy abruptos, eh, y de esas situaciones de conflicto va sufriendo la herida en quién es, en cómo se percibe y en quién quiere ser en definitiva, ¿no? Porque también me parece que hay algo de esto, y te profundizo mucho más sobre eso en el video, en el otro video, ¿está bien? Vamos a ver qué más. Bueno, tengamos en cuenta que al suceder un poco en el eje del ascendente, vamos a tener, por supuesto, todo el eclipse en oposición a la casa número 7. La casa número 7, la diplomacia, un poco las relaciones con los otros, como te decía, los pactos, acuerdos y tratos, y los enemigos declarados. Esto es algo que es interesante mencionar porque si bien Libra tiene toda esa connotación de la paz, ¿no es cierto? La casa 7, esa connotación como de, ¿no? Pero hay algo interesante de Libra que es los enemigos declarados, o sea, todos aquellos con los que vos tenés un problema pero no lo ocultás, no es algo que decís como bueno, y tratamos de hacernos medio los que fingimos demencia, sino como claramente vos y yo somos enemigos, entonces eso está declarado, ¿no es cierto? Está declarado, no es algo menor que la incidencia de este eclipse tenga un eje de confrontación con los enemigos declarados, ¿ok? Porque no es algo nuevo este conflicto, a eso me refiero, ¿está bien? Y por supuesto, bueno, todo lo que va a estar configurado con la paz, lograr el equilibrio y todas estas palabras como te decía, ¿no? Fíjense que desde el tránsito lo que le queda marcado también es casa 12 con casa 12 que un poco en Aries además, ¿no? Herida de guerra. Esto es re importante porque Aries, un poco regente Marte, un poco la guerra, Quirón, la herida.
Y la referencia que está haciendo ya la astrología para el futuro es, hay que encontrar una nueva forma de llevar adelante el liderazgo, y llevar adelante estos temas de conflicto. Hay que encontrar una nueva forma, hay algo que tenemos que aprender para el futuro. Y me parece que ese es el cambio por el que va a ir el pueblo, ¿sí? Que va a ir el pueblo, en su reclamo y en su propia revolución, porque este conflicto, como dije, va a tener dos caras, y una cara puede ser este conflicto bélico como tal, pero va a tener otra cara interna que va a estar sucediendo dentro de Israel, y se va a estar vinculando, por supuesto, con el líder político y esa forma, esa vieja estructura que necesita ser depurada, ¿no es cierto? Entonces hay una necesidad de incorporar un nuevo liderazgo para llevar adelante este tipo de temas, ¿sí? Entonces, un poco ya, como te decía, la casa número 12, que tienen tanto que ver con esto de los atentados, tienen que ver con el crimen, tiene que ver con los hospitales, los centros de atención humanitaria, ¿no es cierto? Todas estas palabras y bueno, Quirón, que es un poco la herida que queda en estas áreas y que requiere un poco, ¿no? De la colaboración, eh, ¿no es cierto?, de otros actores, si se quiere, ¿no? Luego vamos a ver un poco también cómo nos queda, bueno, el Urano Urano arriba del Sol en 8, ¿no? Como Urano desde la 1, ¿no? Como esta cosa como de un poco esta revolución que va a estar viviendo la identidad del país de vuelta, pero era marcada desde el tránsito, ¿no? Y eh, este cambio y esta búsqueda de esa transformación, de ir en busca de lo nuevo, pero de lo nuevo que sobre el sol, ¿no? Un nuevo, siento que es un momento donde se abre un capítulo para Israel donde realmente va a quedar, este sol va a quedar convulsionado no solo por este hecho concreto, sino porque el pueblo va también a protagonizar la propia revolución interna, ¿no? Queriendo un cambio en las estructuras de poder, como te digo, ¿no? Eh, de todo lo que era posiblemente, ¿no?, un poco también Tauro, ¿no? De todo lo que era estático en un punto, ¿no? Me parece que empieza ese momento, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, fíjate acá cómo nos quedó la casa 5 que tiene tanto que ver con los niños, los lugares públicos, como ser, no sé, restaurantes, lugares, ¿no es cierto?, de diversión, ¿no es cierto? Eh, Tiene tanto que ver, con este tema un poco de la ideología a nivel cultural de una nación, ¿no es cierto? Como a mí esto me genera como, wow, porque nos queda como Venus, que es el intento de pacificar algo, pero con la luna negra, ¿no? Pero la luna negra tiene una conspiración atrás, hay como una, o sea, la luna negra trae lo siniestro, ¿no? Entonces lo siniestro que sucede en torno a esa conversación o a ese intento de paz y que no la permite, ¿no? Y entonces trae el parte de la desgracia, el punto del infortunio, la angustia, la desolación y el duelo, ¿no? Y esto es un poco este momento tan fuerte, ¿no? Bien, vamos a ver acá, tenemos a Plutón, interesantísimo cómo Plutón queda desde la 10, ¿no? Está transitando la casa 4 natal de Israel, cosa que otra vez se replica con la Argentina, ¿no es cierto? Se replica. La única diferencia es que para nosotros, todo el periodo de Plutón en Acuario va a suceder un poco más casa 5, que es este nivel cultural, como te decía, y estas esferas, pero para ellos va a quedar muy casa 4 los próximos 20 años, ¿no? Entonces hay una transformación, como te digo, de quién es Israel, qué significa ser israelí, qué significa la identidad por pertenencia, ¿no? Los lugares públicos, los monumentos históricos, lo que nos hace ser, ¿no? Esa raíz de lo que nos hace ser de este país y de esta nación, ¿no? Entonces, Plutón ya está en ese emplazamiento sobre la 4
Y ahora se va a ir transformando, se va a ir, cuando pase Acuario otra vez en enero, eh, principios del 2024, toma de lleno la casa 4 de Israel. Y esto me preocupa. Esto me preocupa porque recordemos que Plutón en Acuario representa un poco esta connotación de la Revolución Francesa, ¿no? La era de las revoluciones, ¿sí? Vengo hablando mucho sobre esto en este canal hace como un año ya. La era de las revoluciones, ¿no es cierto? En busca de las libertades, ¿no? En busca de que viejas estructuras se caigan, viejas estructuras que ya no funcionan, porque a nivel proceso evolutivo necesitamos ir hacia otro lugar, en otra dirección. Entonces es un poco lo que va a pasar con Israel y con su esencia, ¿no? Como que ya eh, las viejas formas de sentir, de ser, lo que nos identificaba, ¿no? Como pueblo también. Acá lo que se pone en juego también es esto, ¿no? Quiénes somos y quiénes queremos ser en realidad, ¿no? Como algo medio... Y para eso tenés que derrumbar todas las estructuras que te constituyen en un punto, ¿no? Y como digo, cuando Plutón entre en Acuario, esta era de la revolución, pensemos que Acuario regente Urano, ¿no? Las explosiones, y Plutón tanto que ver con la energía nuclear, ¿no? Entonces, Plutón va a ir a hacer la revolución en esta identidad, ¿no? Entonces ahora está en este proceso de depuración, dejándolo todo, o casualidad se puso directo el 10 de octubre, ¿no? Días previos al eclipse y que es cuando empieza esta situación y este conflicto. Entonces Plutón desde la 10, fíjense, que un poco lo que busca que es derribar la casa 10, el poder político, la esfera de administración del país, todo lo que tenga que ver con las esferas que gobiernan y que dominan, ¿no es cierto? La casa 10, ¿no? Y desde el tránsito al emplazamiento, transformando así la 4, ¿no? Y fíjense que, como dije, quedó en Capricornio para el eclipse, derribar el viejo sistema político de Israel, ¿no es cierto? Para entrar en ese proceso, como te dije, de la revolución, ¿está bien? Vamos a tener además en los próximos años, ¿no? Plutón, o sea, el enfrentamiento, ¿no? Desde el tránsito de la 4 a la 10 natal de Israel. Así que este es un proceso de larga data, te diría, ¿no? Como piensen que Plutón es un planeta lento, tarda 270 años en dar una vuelta completa, con lo cual no es que vos vas a vivir esa oposición Plutón versus Plutón natal eh, muchas veces, ¿no? Como algo, ni muy seguido, a esto me refiero, ¿no? Entonces marcan ciclos generacionales completos, ciclos de la historia, ¿no? Completos, ¿no? Por eso la trascendencia que tienen los tránsitos de Plutón, los tránsitos de Neptuno, los tránsitos de Urano, que son los planetas más lentos, ¿no? Los que marcan esos cambios generacionales, ¿no? Bien, entonces, un poco yo siento que esto, eh, lamentablemente, el costo es muy alto, eh, pero claramente queda como esta cosa, ¿no? De haber sido eclipsados en esto que somos, ¿no? En esto que nos hacía de una manera. Hay que derribar una estructura de poder político para que empiece esa revolución de esa identidad por pertenencia, ¿no es cierto? Y es interesante ver que hay tanta energía acuariana en ese pueblo, ¿no? Tanta energía de libertades que van a ir en busca de esas libertades, ¿no es cierto? Eh, entonces, como digo, no es menor el emplazamiento de Plutón, la posición de Plutón, ¿no? Y el eje del eclipse, dónde cae, ¿no? Bien, vamos a mirar algunos detalles de Benjamín.
Bueno, vamos a continuar un poco viendo los emplazamientos de Benjamín, el líder, ¿no es cierto?, de este país. Y vamos a arrancar mirando... Ay, esperen que acá se me va a achicar esto, si no. Vamos a mirar primero temas que me parecen muy interesantes, pero me voy a poner en otro color porque si no me va a quedar muy parecido al nodo. Fíjense, interesante, porque él queda eclipsado, ¿no es cierto?, en la casa número 6 del tránsito, que es el trabajo, el área del servicio que ofreces, y en la natal con la 11. Él está a unos días de empezar su revolución solar, ¿sí? Su revolución solar. Así que bueno, en todo caso después miraremos otros aspectos para él, ¿sí? Por otro lado, fíjense cómo quedó acá, ¿no?, el duelo de la casa 5, ¿no?, que es un poco lo que te decía antes. Y tenemos Plutón desde la 9 a la 2, ¿no? Plutón, todos los temas de frontera y la destrucción, ¿no es cierto? La destrucción de esos lazos, ¿no es cierto? Y estas situaciones un poco... También esto tiene mucho que ver con temas de leyes, temas como de, ¿no? La casa 9 tanto tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los jueces, tiene que ver con, ¿no? Tiene que ver también con lo que es la verdad, la mentira, tiene que ver con, ¿no es cierto?, como el concepto de la filosofía e ideología de un país, ¿no? Sobre qué creencias, sobre qué filosofía está este país un poco conformado, y justamente a él le queda un Plutón en 9, ¿no? Como hay una desintegración. Y estos son un poco los conflictos también que él viene teniendo, ¿no? Pero bueno, queda un poco emplazado acá como un plutonazo en la frontera, ¿no? Te quedó ahí como un plutonazo que rompe relaciones internacionales, ¿no? Y viene un poco a destruir ciertas esferas que van a estar emplazadas en toda su situación un poco, yo creo, fíjense cómo le destruye un poco el Júpiter natal, ¿no? Toda su esfera de expansión económica, ¿no? Vamos a ver un poco también, acá tenemos, nos queda Saturno en 10, ¿no? Y como desde la 10 a la 3. Y Saturno, un poco esto de la militarización, el poner la ley y el orden, ¿no es cierto? El muro, el que te decía yo antes, tiene tanto que ver con las Fuerzas Armadas, Saturno, ¿no? Y generar un orden, generar un... eh, es como que acá hay algo que empieza para él, un periodo donde él se va a querer imponer desde este aspecto más rígido, ¿no? Como de esta es la verdad y esto es lo que se va a hacer, ¿no? Como algo medio así. Y con todo lo que son un poco las Fuerzas Armadas detrás, ¿no? Pero fíjense que desde la 10, o sea, que es un poder político que se torna Saturno, es un poder político que se torna eh, militar, dictador, un poco estas palabras también, ojo con esto, que se torna como padre protector en un punto, pero poniéndote todos los límites y restricciones que te quiere decir todo lo que vos podés hacer, lo que no, lo que, ¿no es cierto? Hay algo de esta energía también. Y fíjense que es un Saturno que está espejado en la casa número 3. La casa número 3 tiene mucho que ver con las relaciones con los vecinos, ¿no es cierto? Con los hermanos, con los países vecinos, ¿no? También tiene que ver con las comunicaciones, los medios de comunicación, tiene que ver con los caminos, tiene que ver con las carreteras, tiene que ver con los medios de transporte y tiene que ver con el pueblo en la calle, ¿no? Entonces, Saturno, ¿qué va a hacer Saturno? Va a restringir todo, va a querer controlar todo, ¿sí? Neptuno en 11 nos está marcando y desde la 4, ¿no? 11, la casa del líder de las masas, ¿no? Y es como que su liderazgo quedó neptunizado, ¿no? Como, ¿qué pasó con este líder y con este liderazgo que nos llegó el caos acá? ¿Qué pasó con tanta estructura, ¿no es cierto?, que llegó el caos. Y fíjense cómo es un Neptuno que emplaza casa 4, que afectó, ¡pum!, la identidad por pertenencia, ¿no es cierto? En este caso como líder de pueblo, eh, que dejó afectada la identidad por pertenencia y, como decir, no sé, esto de los lugares públicos,
la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no es cierto? Como todos estos aspectos. Entonces, él queda eclipsado acá arriba. Y esto es interesante porque, como dije, desde las 6, la casa número 6 tiene que ver tanto con la salud, también tiene que ver con el servicio que ofreces, ¿no es cierto? Y le emplaza la 11 de vuelta, el líder de las masas, ¿no? Él es como un líder ya natural, por decirlo, ¿no? Porque tiene un sol en 11 natal, ¿no? Como algo, una persona que se nota que tiene esa potencia, ¿no? Y además un líder luna, sol luna, que le da también como mucho la cosa popular, ¿no? Como la gente que lo ha apoyado, que lo ha, ¿no es cierto? Que lo ha querido, si se quiere, ¿no? Como, o sea, el mucho apoyo de la luna, ¿no? Del pueblo, de la gente. Pero fíjense que no pierde la capacidad esta neptuniana también, ¿no? Como muchas veces no se sabe esas intenciones para dónde van, ¿no? Y eso ya es una característica natal, probablemente, de esta persona, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo muy largo, el punto que tenemos que ver es que lo que queda eclipsado es su eje de servicio como líder. Su eje de servicio quedó eclipsado, ¿no? Y encima fíjense cómo cae sobre su luna Neptuno natal, ¿no? Entonces, él quedó como eclipsado en su liderazgo, dejando expuesta la luna, que es el pueblo, pero de una forma muy neptuniana, poco claro lo que esta persona tenía en conocimiento y lo que no. Porque es poco claro, es confuso, es como algo que no se entiende muy bien cómo estos hechos pasaron. Como él no tenía noción, como él no tomó cartas en el asunto, como, no sé, podemos ponerlo de muchos nombres, pero digo, Neptuno, confusión, es confuso, es un poco conspiranoico también, ¿no? Entonces acá un poco tengamos en cuenta que, como ya lo vengo diciendo en todos los vídeos del eclipse de nodo sur, cierre de ciclo, con el vértex, un punto de destino, algo que iba a pasar en este momento y en este lugar. Lo que queda eclipsada es la energía solar, o sea, del líder. Y en este caso, en la casa del servicio que él ofrece al pueblo sobre su casa de líder de las masas. Entonces, lo que queda eclipsado es él como líder. Esto yo creo que va a traer para él un cierre de ciclo en su ocupación y en ese liderazgo. Y como dije, lo que quedó expuesta fue la luna. Entonces quedó expuesto el pueblo. Pagó las consecuencias el pueblo, ¿no? La gente. ¿Sí? Y por otro lado, como digo, Marte, que le queda encima del Sol, ¿no? Entonces él va a tomar ahora una actitud que para mí esto ya, insisto, ya había como un plan, no sé cómo decirlo, pero es un Sol que ya estaba poniéndose, ¿no? En esa tonalidad medio de dictador, vuelvo a lo mismo. Entonces él, en este eje de cierre, como todo líder oscuro, de lo cual yo ya te hablé, líderes oscuros que no quieren dejar el poder y están dispuestos a hacer lo que sea. Él ya venía pensando en tomar esta actitud de Marte, ¿no? Como el guerrero, ¿no es cierto? Eh, pero también el dictador. Así que siento que esta persona va a tomar una postura bastante compleja. Siento que el pueblo se va a revelar a esto también. Por eso son dos temas al mismo tiempo, ¿no? Eh, y me parece que esta situación, este conflicto, triste conflicto, también lleva a una transformación y a una caída de un montón de estructuras que vienen siendo sostenidas hace mucho tiempo y que ya no pueden seguir ni siendo ni funcionando de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, les dejo esta información y desde ya gracias totales por seguirme.